es el meollo de esta charla, en tratar de exponerles qué ocurrió y cómo llegamos a tener en la actualidad toda esta información contable que nos parece indispensable, pero que no sabemos cómo se formó. Hay vestigios de registros contables en Mesopotamia 5,000 años antes de Cristo. Imagínense ustedes que ya entonces se empezaban a utilizar los registros contables a través de tablillas con signos cuneiformes, era su escritura, y en donde llevaban los registros de recibos, de gastos, de contratos, de trueques, de ventas, de préstamos de dinero. O sea, todo esto ya existía en esas tablillas de arcilla, las cuales eran sumamente frágiles, es porque primero no cabía mucha información y segunda se podían destruir fácilmente. En el Antiguo Egipto, las operaciones se hacían en piedra, pero en algún momento de la historia aparece el papiro. El papiro está fabricado a partir del junco, ¿sí? Y esto revoluciona la escritura, porque los papiros ahora sí podrían escribirse en textos mucho más grandes, se enrollaban y se almacenaban más fácilmente. A partir de entonces, el papiro se convirtió no solamente en un artículo muy preciado para los comerciantes, sino como un objeto mismo de comercio. El papiro se comenzó a exportar a otras partes porque su uso era mucho más ventajoso que cualquier otra cosa. Sin embargo, en algún momento de la historia, un monarca de Alejandría en Egipto, de la dinastía Ptolomeo, ¿se recuerdan que la dinastía Ptolomeo viene de uno de los generales de Alejandro el Grande, que una vez que muere Alejandro, él se queda en Alejandría. Y hay toda una dinastía que llega incluso hasta la propia Cleopatra, que seguramente ustedes conocen. Él tiene uno de los Ptolomeos tiene una disputa con un monarca de Pérgamo, en la actual Turquía, y se niega a venderle el papiro. Entonces esto hace evolucionar algo muy interesante. Los habitantes de Pérgamo comienzan a usar pieles de cordero, de oveja, de carnero, como material para escribir. Lo que resulta ¿sí? Pues se podría escribir más fácilmente y su duración era más prolongada. Así nació el pergamino, llamado así precisamente porque está creado en la ciudad de Pérgamo. Voy a hacer algunos paréntesis en el transcurso de la plática de datos curiosos que son interesantes que se conozcan. Un dato curioso es cuando Napoleón en la invasión de Egipto descubre uno de sus soldados la llamada piedra Rosetta. Seguramente ustedes han oído hablar, la piedra Rosetta es una piedra que está escrita en 3 idiomas: los jeroglíficos egipcios, la lengua demónica, que es un avance de los jeroglíficos egipcios, y el griego. Cuando esta piedra llega a Europa, un investigador de apellido Champollion va a descifrar los jeroglíficos. Los jeroglíficos hasta entonces no se sabía qué cosa querían decir. Y entonces se encuentra con que parte de esos jeroglíficos que se tenían en la época egipcia eran listas de raya, nóminas, de los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides. Esto es algo interesante, uno, porque destruye el mito de que solamente son esclavos los que construyeron las pirámides de Egipto, y dos, porque ya se detallan ahí los nombres, los días trabajados y los eventuales descuentos de cada trabajador, tal y como se hace actualmente. Ya también había ese tipo de registros en esa época. Sin embargo, va a ser hasta la... ¿Me escuchan bien? Sí, se lo escucha. Vamos a avanzar a lo que podría ser una de las llamadas globalizaciones. Nosotros tenemos el concepto de que la globalización es algo producto de nuestra época. Y sin embargo, no es así. Los fenicios, un pueblo semita que estaba en lo que yo estoy entre Líbano y Siria, parte de Israel y Palestina incluso, ¿sí? Eran grandes comerciantes. Los fenicios
se adueñaron, por decirlo así, del Mediterráneo. Todo el Mediterráneo era su campo de acción, el comercio era su modus vivendi. ¿Sí? Y ellos se constituyen en el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar cerrado. Se recuerdan, tiene la salida por Gibraltar, lo que llamaron en la antigüedad las columnas de Hércules. Y no tiene más. Tiene los Dardanelos para entrar al Mar Negro, pero de todas maneras no tiene otra salida. Entonces, todo eso lo dominaban perfectamente. 1000 años se posicionaron en ese comercio. Y ahí hay otro dato curioso, porque precisamente en esas tierras se dice, la leyenda dice, que una princesa llamada Europa, de gran belleza, fue vista por Zeus, quien la raptó. ¿Sí? A esa princesa fenicia va a deber su nombre Europa. Y esta leyenda marca la conexión entre Asia y Occidente. Este es solamente un dato curioso para, para amenizar un poco esta plata. Por otro lado, los fenicios tenían una gran habilidad para el comercio, dominaban todo y tenían diferentes bases en el Mediterráneo. Los fenicios comenzaron llevando sus registros contables como buenos comerciantes en escritura cuneiforme, que es la que conocían y la que tenían a partir de la Mesopotamia. Pero más adelante ellos diseñan el alfabeto fenicio. Este alfabeto fenicio les permite registrar transacciones comerciales, deudas y bienes con gran facilidad. El alfabeto fenicio va a revolucionar completamente la forma de comunicarse por escrito. El alfabeto está básicamente hecho en base a letras consonantes. Ellos no usaban las vocales. Esto van a hacerlo más adelante los egipcios. Pero ¿cuál es lo interesante del alfabeto fenicio? Que de este alfabeto va a derivar lo que es el arameo, que es la lengua de Jesús, y de ahí vienen las familias del hebreo, del árabe, y desde luego del griego y el latín. El griego después lo va a adoptar, lo va a perfeccionar y va a avanzarlo ya no con una situación eminentemente o con un afán eminentemente comercial, sino literal. De ahí deriva el latín, y de latín, como todos sabemos, derivan todas las lenguas, los romances y parte de las otras lenguas que se hablan en Europa. Dice Irene Vallejo. Irene Vallejo es una autora española que escribe un libro bellísimo que se llama El infinito en un junco, que seguramente muchos de ustedes conocen. Dice al momento en que los comerciantes fenicios lanzan este alfabeto, dice: para los astutos comerciantes fenicios, la cuestión adquiría un cariz muy distinto. La simplificada escritura alfabética liberaba al comerciante del poder del escriba. Gracias a ella, cada uno podía llevar sus propios registros y dirigir sus negocios. Anteriormente, dada la complejidad de la escritura, solamente los escribas, los especialistas, llevaban esos registros. A partir de ese momento, quedan en libertad para hacerlo cualquiera. En otras palabras, dice, el alfabeto fenicio no satisfizo primeramente una necesidad literaria, sino una necesidad comercial. Los fenicios necesitaban una forma de registrar sus transacciones comerciales. Entonces, aquí comenzamos a ver cómo la información financiera va a estar dentro de toda la actividad comercial, toda la actividad económica que se da en el mundo antiguo. Este alfabeto consonántico de los fenicios, consonántico porque solo usa consonantes como mencionamos, va a revolucionar todo. Tenían 22 consonantes. Tenían una escritura que era de derecha a izquierda. Era muy simple y eficaz. Tenía una gran influencia porque es precursora de otros muchos alfabetos, tal como los conocemos ahora. Tenía una representación gráfica. Por ejemplo, la letra Aleph se representaba un puesto. La letra Bet representaba una S. Los fenicios utilizaban un sistema contable de partidas simples. Más adelante veremos que ustedes conocen perfectamente la partida de y cómo se define a partir de la
se anotaban las fechas y descripciones de transacciones financieras de cada operación que llevaban a cabo. Se requería una lectura minuciosa de cada línea para determinar si debería añadirse o deducirse el impuesto. En otras palabras, tenían cargos y abonos en una misma columna, y unos se sumaban y otros se restaban. ¿Sí? Ustedes, como estudiosos de la contabilidad, saben lo que eso significaba y lo complicado que podía ser. Se requería una lectura minuciosa de cada línea para determinar si debía añadirse o reducirse. Los fenicios perfeccionaron los sistemas contables implementados por los egipcios y se encargaron de difundir. Además, eran expertos en el uso de cuentas y balances, y los ayudaba a mantener un control sobre sus finanzas. Su enfoque en la contabilidad los facilitó prosperar en el comercio marítimo y establecer rutas comerciales a lo largo del Mediterráneo. Más adelante empieza ya a surgir los imperios que van a empezar a dominar el mundo antiguo del Mediterráneo. Está desde luego Grecia y posteriormente Roma. Y en ambos casos se perfeccionan las técnicas contables, especialmente con el uso de la escritura y la organización de datos. Las técnicas contables en Grecia y Roma eran bastante interesantes y reflejaban la evolución de la administración y el comercio, la necesidad de llevar registros para poder realizar operaciones y tener el control de las mismas. En Grecia la contabilidad era más rudimentaria. Se centraba principalmente en la gestión de las finanzas públicas y privadas. Recuérdense que Grecia estaba compuesta por ciudades-estado. Las predominantes eran Atenas y Esparta, pero existían otras altas. Entonces, lo importante era cómo llevar el control de sus ingresos y gastos y cómo llevar el control de los tributos que cobraban a otros pueblos. Sí, la contabilidad, entonces, vemos cómo va evolucionando desde la Mesopotamia, con escritura cuneiforme, posteriormente todo lo que se refiere a los fenicios y demás. Y aquí viene un invento interesante, el ábaco. El ábaco, que es la primera calculadora de la historia. Se supone que el ábaco es de origen chino. Sin embargo, en Roma se llegó a usar. ¿Cómo llegó de China a Roma? No se sabe. Seguramente hubo relación comercial en algún momento. Pero fue una herramienta clave para realizar cálculos y llevar registros contables. Como dato curioso, como paréntesis, en varios pueblos, en varias naciones, sobre todo asiáticas, se continúa a enseñar el ábaco, el manejo del ábaco, en las clases de matemáticas para operaciones básicas. Los ordenadores, los tablets, los smartphones, todos los instrumentos que ustedes conocen, pueden competir con el ábaco. Un ejemplo muy recién. Ustedes saben que hace unas semanas hubo un apagón en España y Portugal. Este apagón puso de manifiesto la fragilidad de los sistemas que tenemos. Luz se fue, los semáforos no funcionaron, los trenes, sobre todo eléctricos, se pararon, los elevadores ni se diga. La gente no podía ir a pagar porque no servían las cajas registradoras. Todo estaba colapsado. Imagínense ese paraíso. Además, la gente no podía comprar porque no llevaba dinero. Todo el mundo llevaba tarjetas de crédito, de débito, que no funcionaban si no había electricidad. Esto nos da idea de la fragilidad y cómo, si hubieran sabido manejar el ábaco, habría sido salvación, porque la mayor parte de la gente, la que compraba y la que cobraba, no sabían ni sumar ni restar. De repente se dieron cuenta que las nuevas generaciones tienen problemas para hacer las operaciones básicas. Bien, regresamos a nuestra plática. Es simplemente dato curioso. ¿Sí? En Egipto, sabemos, lo importante era llevar el registro contable de cosechas, de impuestos y de tributos. ¿Sí? El concepto de entrada doble comenzó a darse de manera muy incipiente. Los romanos la desarrollaron un poco más. De hecho, el concepto de partida doble
no es una invención de Luca Pacioli, seguramente ustedes oyeron hablar en sus clases de contabilidad, que más adelante abordaremos, sino comenzó a desarrollarse paulatinamente. Los romanos desarrollaron un sistema más formalizado. Los contables, los contadores, se llamaban tabulares, porque utilizaban una tabla, una especie de tabla de madera, y un códex, que eran libros encuadernados, para llevar registros en tablillas de cera, utilizando un instrumento puntiagudo que llamaba estilis, de donde más adelante va a derivar el estilográfico, o en rollos de papiro. También implementaron el uso de cuentas por partida doble, los que le permitió tener un mejor control sobre sus finanzas, utilizando un sistema de contabilidad que incluía registros detallados de ingresos y gastos. Esto ayudaba a gestionar sus finanzas. Imagínense que el Imperio Romano, que abarcaba, o llegó a abarcar prácticamente todo el Mediterráneo y parte de Asia, el cercano oriente, tenían que controlarlo tenían que controlar su economía para poder cobrar sus tributos. Los romanos desarrollaron sistemas extraordinariamente eficientes. Un ejemplo, cuando la Sagrada Familia, Jesús, José y María, tienen que ir a Belén a censarse, porque los romanos los obligan a ver un censo de toda la población. Sí, ellos tienen que irse a su aldea de origen para que puedan llevar a cabo el censo. O sea, esto les da idea, que nace Jesús, ¿sí? Esto les da idea de cómo los romanos tenían control, tal vez rudimentario en nuestra forma de ver actualmente, pero que les funciona. Y cómo lo llevaron, Otro aspecto que vamos a tocar es qué ocurre en la Edad Media. ¿Cuál es la contabilidad? Un poco para marcar el contexto, ustedes se recuerden, la Edad Media comienza en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto hace que la capital Roma sea trasladada a Bizancio, que por el emperador Constantino. En honor a él, la ciudad de Bizancio va a cambiar de nombre por el de Constantinopla. A partir de entonces comienzan a desarrollarse ya muy paulatinamente los diferentes países, las diferentes naciones en Europa. Ya no es Roma la predominante, ¿sí? Ya los bárbaros, que no lo eran tanto, ¿sí? Llegaron a asimilar la civilización romana, la cultura romana, y a generar sus propios países. Y así van a nacer todos los países de Europa. No es el propósito ahorita abundar en eso, pero un poco para marcar el contexto. Aunque la contabilidad se remonta, como mencionamos, a épocas muy antiguas, en la Edad Media se formaliza más, especialmente porque ahí comienza el auge del comercio y las ciudades. Un poco más adelante veremos cómo el comercio efectivamente se va a desarrollar y se va a extender hacia Asia. El caso clásico que ustedes conocen es el de Marco Polo. Sí, los famosos viajes de Marco Polo a la China de Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. Y para ello necesitan llevar una serie de registros que les permitan ir viendo si las operaciones o si las empresas que están llevando a cabo les son rentables. Más adelante veremos, Luca Pacioli va a aparecer, ¿sí? El famoso fraile que estructura la partida. Pero ya llevaban libros de cuentas. Los comerciantes medievales llevaban sus libros de cuentas para poder ir registrando las transacciones que tenían y tener un control sobre deudas y créditos. Muchas de las operaciones que hacían, los hacían a crédito. Entonces tenían que tener una forma de saber cuánto le debía a cada quien y cuándo debía pagarle y de qué manera podían presionar para eso. En los monasterios, los monjes eran responsables de la contabilidad. Ellos llevaban un registro detallado de las donaciones, de los gastos, de la economía dentro del monasterio. Ustedes se recordarán que muchos monasterios eran generadores, productores de ciertos artículos.
¿sí? Por ejemplo, seguramente han oído hablar de la bebida de Chartres, una bebida francesa a base de hierbas, que inventan los monjes y que llevaban un estricto control, ¿sí? No se hacían trampa, no podían darse un trago de Chartres si no se percataban de quién había sido y que lo había, el que lo había hecho, el que lo había hecho. Las ferias medievales son otro evento importante en el comercio. Y ahí la contabilidad otra vez juega un papel crucial para organizarlas. Todo esto va a llevar a una segunda institución, una segunda organización que aparece prácticamente en la Edad Media, y aparece muy remotamente en otras épocas, pero en la Edad Media se da la banca, el desarrollo de la banca. O sea, no podemos pensar en contabilidad, no podemos pensar en información financiera, no podemos pensar en un sistema de crédito si no consideramos a esa institución que es la banca. Y la banca original era el señor que se sentaba con una banquita en el piso, su silla, y se ponía a hacer transacciones. Y cuando los negocios no funcionaban, ¿sí? Rompía su banca. De ahí el bancarrota. ¿Sí? La bancarrota viene de ahí, de que el banquero no podía cobrar lo que había prestado y rompía su banca. Punto, bancarrota. El registro en latín. Originalmente todos los registros contables se llevaban en latín, lo que hacía que la contabilidad fuera un campo reservado para aquellos que tenían educación. En la Edad Media, y precisamente por esa evolución de latín y aclaración de latín vulgar, no de latín clásico. El latín vulgar es el que da origen a todas las lenguas romances. Llámese italiano, llámese francés, llámese catalán, llámese español, llámese portugués, llámese rumano. Todas estas lenguas y todas las que derivan de ahí van a nacer del latín vulgar. Y el latín vulgar crea realmente lenguajes bellísimos. El español es un lenguaje bellísimo, pero el francés también lo es, el italiano y todos los demás. Sí, esto es algo importante porque esto ya populariza el uso, en nuestro caso, la estructuración de estados financieros en la lengua de cada persona, no en latín. Y ahí llegamos al año de 1494. Es un año bien interesante, porque 1494 es 2 años después del 1492, cuando Cristóbal Colón realiza su famoso. Luca Pacioli fue un fraile franciscano y matemático italiano del Renacimiento. Nació alrededor de 1447 y murió en 1517, y es considerado como el padre de la contabilidad. Si los contadores tuviéramos un santo patrón, tendríamos a San Luca Pacioli. Su obra más famosa se llamaba Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. Es un compendio de conocimientos matemáticos de la época, pero que incluye la primera descripción completa del sistema de contabilidad por partida doble, que es el fundamento de la contabilidad. No hay nada que lo haya podido superar hasta la fecha. ¿Sí? Pero él también tuvo un gran interés en la geometría y en la proporción. Ahorita vamos a abundar en eso porque es un personaje realmente interesante. Los registros se realizaban en el libro de contabilidad, donde se anotaban las transacciones de manera detallada. Cada entrada tenía un débito y un crédito. Esto ya no lo abundo porque lo conocen perfectamente, ¿sí? De ahí van a tenerse una serie de documentos básicos como recibos, facturas, todo tipo de respaldo de transacciones. Y todas estas técnicas permitían a los comerciantes y a los banqueros llevar un control más preciso de sus ingresos y gastos. Dentro de su obra, Suma de Aritmética, está en el tema o en el capítulo 11, Particularis et de Computis Scripturis, en donde nos deja en 36 capítulos cómo se estructura la contabilidad, que hasta la fecha sigue siendo la base. Él habla de 4 libros para registro: inventarios y balances, borrador o comprobante, que no se usa, diario y mayor. O sea, ahí los famosos libros de contabilidad van a surgir. Y sus reglas son:
no hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se abona. Todo el que recibe debe ser la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que egresa es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedor. Todos estos conceptos que ustedes conocen perfectamente ya los describe Luca Pacioli en su famosa. Y hay un punto ahí que hacemos como dato cultural. Él fue un gran amigo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ustedes lo conocen perfectamente, a tal punto que cuando Pacioli imprime en Venecia su libro de la famosa, la llamada Divina Proporción, es un libro que él lleva a cabo, la Divina Proporción de Pacioli, es ilustrada por Leonardo da Vinci. Imagínense que ustedes escriben un libro y el famoso, uno de los más famosos pintores y personajes de la historia, es quien les va a hacer los adornitos, la ilustración de su libro. ¿Sí? Además, hay un biógrafo de Da Vinci, se llama Walter Isaacson, que dice que Leonardo aprendió matemáticas gracias a Luca Pacioli. Y si ustedes ven, ustedes seguramente han visto una de las obras de Leonardo, que es la Última Cena, que está en Santa María de la Gracia en Milán. Tiene una perspectiva hacia adentro extraordinaria. Cuando tengan oportunidad, venla con calma. De hecho, esta obra se volvió muy famosa cuando se edita el Código da Vinci. ¿Se acuerdan? La novela de Dan Brown. ¿Sí? Lo que hace Pacioli es enseñarle a Leonardo, Pacioli es experto en geometría, cómo es la pintura en perspectiva. Hasta ese punto llega. Pasemos ahora a la Edad Moderna. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? Imagínense que, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, ¿no? Sí, en la Edad Moderna viene el auge del comercio. ¿Cuándo empieza la Edad Moderna? La Edad Moderna va a empezar en el año de 1453, con la caída de Constantinopla a manos de los otomanos. ¿Sí? Ahí comienza. ¿Por qué comienza ahí? Porque si se recuerdan, hay un comercio muy abundante entre Europa y Asia, en la llamada Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una ruta antiquísima. Estamos hablando de aproximadamente 200 años antes de Cristo, hasta el siglo XV. Todo eso va a ser parte de la famosa Ruta de la Seda. Cuando los otomanos toman Constantinopla, Constantinopla es el paso de Asia hacia Europa. De hecho, el actual Estambul, que más tarde Constantinopla va a cambiar el nombre Estambul, sí, se recuerdan que es la única ciudad que está en dos continentes. De un lado está en Asia, del otro lado está en Europa. ¿Sí? Bueno, pues cuando llegan los otomanos, al estilo del señor Trump en la actualidad, impone aranceles a todas las mercancías que literalmente, el señor Trump no está inventando nada, esto siempre se ha hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que comienza la era de los grandes descubrimientos, de las grandes expediciones. Los primeros que le inician son los portugueses. Los portugueses bajan por todo, bordeando todo el continente africano, hasta llegar a lo que se llama el Cabo de Buena Esperanza, la ciudad de Cabo, y volver a subir al Océano Índico, porque saben que esa ruta, ¿sí?, los va a llevar a poder seguir el comercio con todos los productos que Asia y sobre todo China les ofrece. ¿Por qué van por todo bordeando todo el continente? Porque les da miedo irse más allá. Acuérdense que en aquella época todavía el concepto de redondez del planeta estaba en duda. Todavía pensaban que en algún momento se iba a acabar, iban a caer al abismo. ¿Sí?
sea, hay Copérnico cuando lo van a quemar, porque para que apure de que el mundo es redondo y de que otros planetas, incluida la Tierra, giran en torno al Sol. No es la Tierra el centro del universo, sino que es de nuestro universo, por lo menos, el Sol. Él dice, él abjura, y en voz baja, ¿sí? Alguien escucha que dice, et pur si muore, y sin embargo se muere, ¿sí? Porque creían que la Tierra estaba así. Entonces, todo eso va a desencadenar una serie de expediciones hacia Asia. Quiero hacer hincapié en que los asiáticos, principalmente los chinos y los indios, ya tenían un gran comercio y comerciaban abundantemente en esa parte. Por una sencilla razón. El Océano Índico, a partir del monzón, ustedes han oído hablar del monzón en la India, la época en que llegan las lluvias, a partir del monzón hay corrientes que llevan de un lado a otro del continente, desde China hasta la costa africana. Y en otra época del año, esas mismas corrientes regresan. Entonces ellos sabían que se dejaban ir y en algún momento volvían a regresar a casa, simplemente dejándose llevar por las corrientes marinas. Por eso avanza tanto su comercio. Los europeos, más miedosos, sí, después de las columnas de Hércules, de Gibraltar, no se atrevían a ir más allá. Hasta que Colón, sí, dice, ok, pero yo sí lo voy a hacer. Aquí, bueno, ahorita regreso con Colón. Simplemente doy algunos datos de lo que es la característica de la Edad Moderna. Hay un auge del comercio, la expansión del comercio internacional durante la Edad Moderna, impulsado por la exploración y después el colonialismo, llega a un aumento en la necesidad de registros contables y precisos. Los comerciantes necesitaban llevar un control riguroso de sus transacciones para gestionar sus negocios. El desarrollo de la banca moderna. Surgieron los primeros bancos modernos en ciudades como Florencia y Ámsterdam. Estos bancos introdujeron prácticas contables más sofisticadas, como la contabilidad de partida doble, para manejar depósitos, préstamos y cambios de moneda. La contabilidad pública. Es a partir de esa época que los estados ven la necesidad de llevar su propia contabilidad. Finalmente, los gobiernos, en la época no es como ahorita nosotros estamos pagando impuestos, pero esperemos que haya una reciprocidad en cuanto a la aplicación de esos impuestos. En la época se pagan tributos y la clase dominante, la clase aristócrata, la clase monárquica, hacía lo que se le daba la gana con el dinero. Ya no, bueno, espero que ya. Sí. La revolución industrial. La revolución industrial va a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque a finales de la Edad Moderna, finales del siglo XVIII, ¿sí? En Inglaterra se comienzan a producir máquinas para generar una serie de... Anteriormente, yo llevaba mi contabilidad y sabía cuánto me costaba cada uno de los 10 artículos que producía. Pero en la producción industrial ya no eran 10, ya eran 10,000. ¿Cómo llevar a cabo el control de eso? Y entonces nace la contabilidad de costos. Sí, la contabilidad de costos va a proporcionar la información que necesitemos para poder llevar a saber a cuánto voy a vender. ¿Sí? Y viene otra gran necesidad, la educación contable. Es a partir de esa época que comienzan a surgir las escuelas y cursos dedicados a la enseñanza de contabilidad. En otras palabras, la profesión aparece, se profesioniza la labor o la tarea de llevar a cabo los registros contables. Y la otra que ya comentamos es que ya no es el latín la lengua predominante, ahora es la lengua de cada país. Estos datos reflejan cómo la contabilidad evolucionó y se adaptó a los cambios económicos. Es el, el, el comercio lo que va a impulsar al mundo, ¿sí? Ustedes saben que la mayor parte de las guerras son por situaciones comerciales, por situaciones económicas, por situaciones de ganar
posiciones y dinero y bienes de otras partes. ¿Sí? La guerra es un gran negocio. Lo fue antes y lo sigue siendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer que toda esta evolución del mundo, todo este el surgimiento de nuevas rutas comerciales, de nuevos países, de más gente que consume, ¿cómo lo voy a controlar si no es a través de la evolución misma de la contabilidad? Y para ello necesito la banca. La banca, tal como la conocemos hoy, ha evolucionado a lo largo de muchos siglos y no se puede atribuir a una sola persona. Es una evolución normal. Los primeros sistemas de banca se remontan a las civilizaciones antiguas. Los babilonios ya realizaban actividades de préstamo y cambio de bienes. En la Edad Media, los banqueros italianos, especialmente en ciudades como Florencia, Venecia o Génova, jugaron un papel crucial en el desarrollo de la banca. Así, en resumen, la banca es el resultado de un proceso histórico colectivo. La información financiera es realmente importante por varias razones. En primer lugar, ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre sus operaciones, inversiones y estrategias de crecimiento. Y esto que parece ser un dogma actual, era un dogma, es decir, desde la Edad Media ya buscaban dónde voy a colocar mi dinero, dónde me va a redituar. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, en términos modernos, la banca tuvo sus inicios, decíamos, en las ciudades de Florencia, Venecia y Génova. A finales del periodo medieval y principios del Renacimiento, las familias Bardi y Peruzzi dominaron la banca en la Florencia del siglo XIV. Establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. Pero tal vez el banco más famoso fue el Banco Medici, fundado por Juan de Medici. Ustedes han oído hablar de los Medici. Hay por ahí el nombre. Papa Medici también. Hay Catalina de Medici, que fue reina de Francia. Los Medici fueron una familia de comerciantes y tuvieron influencia en toda Europa. Y la banca va a jugar un papel importantísimo. O sea, la banca se convierte en una empresa mucho más rentable que cualquier empresa industrial. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI y posteriormente en el Londres del siglo XVII. La contabilidad en esos tiempos no solamente era una herramienta administrativa, sino que también reflejaba el auge del comercio y la banca en la época del Renacimiento. El Renacimiento no es solamente un renacimiento cultural, es como mejor lo conocemos, es también un renacimiento comercial, ¿sí? Entonces, todo va aparejado. La amistad que mencionábamos entre Pacioli y Leonardo da Vinci dan un poco la idea de cómo va hermanada la parte económica a la parte cultural. Esto es importante. Nunca han estado separados. ¿Sí? Dice, además, la información financiera es clave para la planificación y control presupuestario, ya que permite a las organizaciones monitorear sus ingresos y gastos, asegurar que se mantengan dentro de los límites financieros razonables y, por último, es esencial para cumplir regulaciones y normativas fiscales, lo que ayuda a evitar problemas legales. Y no me estoy refiriendo a los actuales sistemas fiscales. Ya los sistemas fiscales de la época eran mucho más severos posiblemente que los de ahora, porque además tenían otra gran ventaja, no rendían cuentas a nadie. La contabilidad y la información financiera jugaron un papel fundamental, decimos entonces, en el desarrollo de los comercios entre el siglo XV y XVI, ¿sí? La época de los grandes descubrimientos. Además, dice, la contabilidad ayudó a establecer ayuda a establecer la confianza entre los comerciantes. Aquí viene otro gran concepto de lo que es de tener una buena información. ¿Sí? El que yo cree confianza. Al tener registros, podríamos demostrar la viabilidad de sus negocios a socios inversores, facilitando la obtención de financiamiento. Si yo quiero hacer crecer mi empresa y necesito socios para hacerla crecer, pues lo que me exigen mis socios es que me digas cómo va tu negocio. No me digas que va muy bien, demuéstrame que va muy bien. Si yo tengo confianza en ello, yo voy a entrar a lo que sea.
La información financiera también permitió a las empresas evaluar su rendimiento y planificar su crecimiento, lo que impulsó la competitividad en el mercado. Y aquí hago otro paréntesis cultural que me pareció muy interesante. Es la relación que tiene Marco Polo con Cristóbal Colón y con Fernández de Santalla. Fernández de Santalla, para su información, es el fundador de la Universidad de Sevilla. Entre Marco Polo y Cristóbal Colón, quiero decirles, hay por ahí de 200 años de diferencia. O sea que la influencia de uno y otro se va a dar de manera o a través de un libro que Marco Polo, ustedes lo conocen perfectamente, escribe después de sus viajes a China, después de estar en la corte de Kublai Khan. Y él escribe un libro que se llama El Millón de maravillas que encontré en China. Esto lo escribe en 1298 y Colón lo tiene y llega a sus manos. Y Colón lo estudia, lo escudriña, lo maneja como una herramienta útil para intentar situar en el mapa del mundo, dice, el punto geográfico que ya había visitado en 2 ocasiones y del que no sospechaba que, aunque sea un continente por descubrir. Hay cerca de 800 anotaciones al margen de las páginas del libro de Marco Polo, de puño de Cristóbal Colón, ¿sí? En donde él va bosquejando que debe haber una ruta diferente para llegar a China y a lo que él llamaba Catalizipango, ¿sí? Yéndose por el otro lado, dado que el mundo, él está convencido que es redondo, tendría que llegar necesariamente yendo por el otro. Nunca imaginó que se va a encontrar otro continente. ¿Sí? Son los primeros años de la imprenta, la tecnología que cambió el mundo. Acuérdense de Gutenberg, que inventa la imprenta, aun cuando la imprenta ya se usaba en China. Lo que pasa es que Gutenberg la hace con caracteres de lenguas romances. Los chinos lo hacen sus propios caracteres, pero la imprenta ya existe. Él simplemente la va a adaptar a las lenguas de Europa. Dice, y por ahí aparece otro personaje importante. Es un clérigo sevillano, Rodrigo Fernández de Santalla, que funda la Universidad de Sevilla. Y también se interesa por los relatos durante su estancia en Roma, los relatos de Marco Polo. Marco Polo, si no lo sabían, cuando regresa a Venecia, su patria, su ciudad, Venecia entra en guerra contra Génova y él va a estar en prisión un buen rato, y ahí conoce a un personaje que se llama Rustichello de Pizza, al cual le dicta su famoso libro. O sea, es Rustichello el que hace la recopilación, el que da el estilo y el que lleva a cabo todos los relatos que Marco Polo le da. ¿Sí? Hay 200 años entre uno y otro, pero esto pone de manifiesto la importancia que tiene. Incluso por muchos años y en la época de Marco Polo, se dudó mucho de que efectivamente hubiera visto todas las maravillas que dice o que describe en su libro. Hace unos 20 años, National Geographic llevó a cabo una expedición, ya no a caballo, ya no en todo terreno, entre un periodista y un fotógrafo. Los patrocinó para que hicieran el recorrido de la ruta de la seda, desde Venecia hasta Medellín. Y entonces se encuentran con algo bien interesante. Muchas de las cosas que narra Marco Polo en su libro las encuentran, sea a través de platillos que todavía son parte de la gastronomía de los habitantes, a través de costumbres que se tienen a lo largo de todo ese recorrido. Estamos pensando en que va a salir de Venecia, que va a entrar por la península balcánica, que va a atravesar Turquía, Persia, toda Asia Central, hasta llegar a Beijing. Y luego la pregunta era, ¿cómo le hizo en esa época? Porque además la familia Polo era una familia de comerciantes. Y en el siglo XIII, cuando él lo hace, los medios de pago más comunes eran las monedas de oro, de plata, de cobre, emitidas por Venecia, Génova. Incluso había monedas de cobre chinas que eran aceptadas por todo el mundo. Cabe recordar que en China ya se usaba el papel moneda.
¿sí? Que se llamaba yaozi. Pero la situación era que llevaba monedas. Entonces, ¿cómo recorrer todos esos lugares ante el peligro y la incomodidad de viajar con monedas o con lingotes de oro? Imagínense que van a caballo y tienen ahí su costal de monedas o de lingotes de oro. ¿Sí? Entonces comienzan a usarse las letras de cambio. O se va a recurrir al sistema comercial internacional del trueque. ¿Sí? Esto nos va a dar también idea de cómo en esa época el comercio se da. Pero o sea, además, un punto importante, la familia Polo no fueron los únicos comerciantes que llegaron a China. Esto se da a través de la ruta de la seda, veíamos a través de muchos siglos. Lo que hace famoso Marco Polo es que es el único que va a documentar todo lo que encontró a lo largo de esa ruta, o de la mayor parte de esa ruta. Otro dato curioso, a ustedes debe interesar, es que es solamente España la única en fundar universidades en sus territorios de ultramar. Esto no lo hicieron ni Portugal, ni Francia, ni Holanda. Cuando las gentes de las colonias de estos países querían estudiar, debían viajar a la metrópoli, a sus diferentes países libres. Pero en 1538 se funda la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo. Y luego le siguen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Peruanos tienen una gran tradición ahí. Y la Universidad Nacional de México. Ambas en 1551. Quiero decirles que siempre se ha disputado el honor de ser la primera universidad entre Perú y México. Y en realidad fue en Santo Domingo. Y no nos peleamos. Estamos empatados en el mismo año de 1551. Viene después la contabilidad en China. ¿Qué pasaba en China? ¿Sí? Porque China es el único imperio que tiene más de 4.000 años y continúa siendo. ¿Sí? Si no, pregúntenle al señor Trump en estos momentos si alguien le tiene miedo es a China. Y si todo lo que está haciendo es por el temor a de que China se convierta en la potencia más, más importante en el siglo XXI. En la antigua China el registro contable era bastante diferente de lo que conocemos hoy. Utilizaban métodos muy rudimentarios como la contabilidad de madera, con huesos. ¿Sí? Llevaban registros contables, incluso se han encontrado registros contables que datan de 6.000 años antes de Cristo. Se usaban cálculos, memorandos y registros numéricos. Se anotaban datos para auditar y controlar la madera y otros insumos de construcción. Y se usaba un primitivo sistema de partida doble durante la dinastía Tang, entre 618 y 907 después de Cristo. Empiezan luego a avanzar. En la actualidad, las normas contables de China son diferentes a las normas internacionales. Ustedes saben que para la contabilidad hay normas internacionales. Ellos tienen sus propias normas. Esto ha hecho en parte que sea acusada de que la información del tamaño y del crecimiento, del ritmo de crecimiento de su economía, a veces está trucada, a veces está falseada en favor de los chinos. ¿Sí? Y esto también les da un poco la idea de por qué para los chinos, que para otros países es una desgracia que nuestra moneda se devalúe, para los chinos es una ventaja, porque cada vez sus productos son más aceptados y más vendidos en todo el mundo. Otro punto importante, bueno, ahí abundando, ellos son los iniciadores de la ruta de la seda, ¿sí? De las rutas comerciales que conectan Asia con Europa y que llevan a cabo todo tipo de transacciones. ¿Sí? Los comercios y las ciudades a lo largo de estas rutas utilizan diferentes métodos para llevar un control de sus intercambios, que incluían el uso de documentos escritos, recibos, contratos. Estos registros eran importantes para asegurar la transparencia y la confianza de las transacciones.
así como llevar un seguimiento de las mercancías que se intercambiaban como seda, especies y otros productos. En otras palabras, el comercio se daba fluidamente en el mundo. O sea, la globalización, decíamos hace unos momentos, que creemos que se da en nuestra época, existía desde entonces, obviamente en diferentes escalas, en diferentes contextos y a diferentes ritmos, pero finalmente era una evolución del comercio y que conectaba a países de todos lados. Sí, hay un punto que es bien importante, porque la ruta de la seda está reviviendo la China. Y ustedes saben que ya hay una ruta de la seda que está tratando de rescatar para conectar los diferentes países. En el caso de América del Sur, hace unos cuantas semanas, Colombia se adhiere al proyecto de ruta de la seda. Pues el último país que lo hace. Tengo entendido que Perú también ya está ya firmado convenios para llevarla. Un punto importante es que la contabilidad permite el desarrollo del sistema de crédito y financiero. La contabilidad y la información financiera no solo ayudan a los comerciantes y ayudaron a los comerciantes de todas las épocas a gestionar sus operaciones, sino que además fomentan el crecimiento del comercio a lo largo de la ruta de la seda, conectando civilizaciones y cultura de una manera sin precedentes. Esto, esto es bien importante porque nos da idea de que, otra vez, aparejado al ritmo de crecimiento de la economía y del comercio, va el perfeccionamiento de la compañía. Hay otro punto que es bien importante, que son las compañías de seguro. ¿Qué pasa con las compañías de seguro? Yo necesito tener, además de un sistema contable, a nivel empresa, a nivel país, necesito tener una forma de asegurarme de que si mis negocios no funcionan, si yo tengo un accidente, si algo ocurrió en el trayecto de mis operaciones, yo no pueda quedar en bancarrota, sino que yo pueda continuar operando. Hay aquí una historia bien interesante. Voy a comenzar por lo actual. Todas las empresas de seguros están coaseguradas con empresas más grandes. ¿Sí? O sea, si yo tengo mi empresa de seguros en Lima o en México, yo me coaseguro con otra más grande, porque si todos mis clientes a los que yo tengo asegurados tuvieran al mismo tiempo un percance, yo no tendría dinero para poder pagar. Entonces me tengo que coasegurar. Y ese coaseguro va para arriba. Esas otras empresas están coaseguradas con una más grande así. En la cabeza, en la punta de las empresas, está la Lloyd's de Londres. Entonces, si ustedes han oído hablar de la Lloyd's de Londres, pero es la compañía aseguradora más grande del mundo y con la cual todas las demás se coaseguran. ¿Y qué creen? Que la compañía de Lloyd's de Londres nació en una cafetería junto al río Támesis, en Londres precisamente, y se convirtió en un centro de inteligencia marina y va a fundar la industria de todos los seguros marinos. ¿Qué ocurrió? Le voy a hacer un poco la historia a manera de cultura. ¿Sí? Esto comienza, aunque ustedes no lo crean, en Etiopía, con el descubrimiento por un pastor al que se llamó Ali arbitrariamente. Cuando ve que sus cabras comienzan a comer unos frutos verdes y esos frutos las excitan, las ponen a correr y a hacer cosas. Entonces se descubre el café. El café va a darse en la zona de Etiopía. Más adelante va a pasar, lo van a adoptar los musulmanes, sobre todo en sus oraciones y rezos. Ellos lo hervían el café y eso les daba energía.
Y lo hacían básicamente para no dormirse en los. Entonces, en algún momento alguien deja los granos de café junto al fuego, se tuestan, y entonces descubren que es mucho más sabroso, mucho más agradable el aroma y el sabor del café a partir de café tostado. Y comienzan a hacer un gran negocio. Esto va a llegar paulatinamente a Europa. Y todo el mundo empieza a adoptar. Desde luego hay quien dice, señores, el café es una bebida del demonio, viene de los musulmanes, que son infieles. Vamos a prohibirlo. Y dice, bueno, ¿qué hacemos? Si no, pues vamos a preguntarle al Papa en turno qué hacer. Y efectivamente le llevan el café al Papa, y el Papa dice, después de probarlo, dice, no, qué diablo ni qué diablo, tráiganlo, está exquisito. Y ahí comienza a desarrollarse el comercio del café en Europa. Sí, así llega a Londres. Hay muchas historias, y si nos da tiempo, ya no lo tengo cansado, de cómo va a llegar, cómo va a avanzar en Europa. Un dato curioso antes de regresar a Londres, que en la época hay una invasión de los otomanos a Europa, la famosa batalla de Brina, en donde Jan Sobieski, que es el rey polaco, con un ejército de la OTAN de la época, soldados de todas partes, hace frente a los otomanos y los derrota en la batalla. Pero hay una persona que es el que les da la información de cómo derrotar a los otomanos, sí, que había vivido con ellos durante. Entonces, en recompensa, el Jan Sobieski, el rey polaco, dice, ¿qué cosa quieres? Gracias a tu información pudimos derrotar. Dice, mira, aquí hay un montón de sacos, de bolsas de un grano que traían los otomanos en su ejército. Dámelos. Era café. Y él funda en Viena el primer café de Europa. Y no solo eso, en conmemoración a la batalla que derrotan a los otomanos, hacen un pan en forma de media luna. Recuerden que los otomanos tienen una media luna como sí. Y eso va a dar origen a lo que llamamos croissant. El cuernito, el croissant, es en memoria a la derrota de los otomanos. Y nace prácticamente al mismo tiempo que nace el primer café en Europa. Nos regresamos a Londres, a la cafetería Lloyds. ¿Por qué se llama la cafetería Lloyds? Porque el dueño era un señor Edward Lloyd. ¿Y qué pasaba en esa cafetería? Bueno, pues pasaba que ahí se juntaban todos los armadores en la época de las grandes expediciones, pues había las grandes empresas que tenían barcos y que mandaban por todo el mundo llevando su mercancía y trayendo mercancía. Y su sistema de información, no había otro, era los barcos que iban llegando, les informaban, oye, mira, yo vi a tu barco en tal lugar y está muy bien, o yo vi a tu barco que ya lo has atado, o tu barco ya fue hundido por los piratas en tal parte. Entonces, ahí se juntaban en el café, e incluso ahí era su oficina, ahí les llegaba su correspondencia, y ahí les llegaban toda la información de los barcos que iban llegando, ¿sí? De qué pasaba con los suyos. A partir de ahí, de este centro de información, comienza a darse la idea de por qué no hacer un seguro para garantizar seguro, él sabe, que yo voy a aportar X cantidad de póliza para que en caso de un siniestro, el que tenga el siniestro se le paga, se le cubre y no quede después. ¿Sí? Y este es lo que va a dar origen a la famosa Lloyd's de Londres, a la aseguradora más importante. Pero esto va a tener que fundamentarse en cuál es el valor de la mercancía que cada barco llega, por cuánto la quiero yo asegurar, porque pues, en cada caso son mercancías diferentes, incluso el valor mismo del barco es diferente. Hay barcos grandes y barcos más pequeños.
¿sí? El señor Lloyd nunca participó en el seguro, pero fue el centro de información. Y gracias a él se crea la Lloyd de Londres, ¿sí? De hecho, hay todavía una gaceta que se llama Lloyd List, que establece en 1734 y que es la segunda publicación más antigua de Inglaterra después de la London Gazette. O sea, y ahí se da toda la información que queramos para llevar a cabo la protección de las operaciones que se llevan en todo el mundo. Eso es el mercado de seguros que va aparejado, decíamos, a la banca y obviamente a la generación de información financiera, tanto pública como privada, de empresas o de gobiernos. Y ahora nos vamos a nuestro continente. Nos vamos a... ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a empezar por los mayas? Los mayas en el sur de México, parte de América Central, lo que son los estados de Chiapas, de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, lo que es parte de Belice, Guatemala, Honduras, parte de El Salvador. Toda esa parte es donde se expande la cultura. Los mayas utilizaban un sistema de escritura jeroglífica y contaban con un sistema numérico vigésimo, que hay más de 20. Este sistema se representaba por puntos y barras, y en cada le daban un valor a cada punto y a cada barra. Y otra cosa que es muy importante en el sistema de numeración maya es que ellos son los primeros en América que utilizan, que inventan el concepto de cero, que lo representaban otra vez. Y tenían un sistema de astronomía y de medición del tiempo extraordinario. Sí, ellos tenían lo que se llamaba un kin, que era un día, 20 kines era un winal o un mes, 18 winales era un tun o un año, eran 360 días, y tenían 5 días asiagos, 5 días de mala suerte, y llamaban buen día. O sea, tenían un sistema en donde su año era de 360 días, más 5 días de desgracias, ¿sí? Y esto era el llamado tun. 20 tunes hacían un catún, ¿sí? 20 catunes un bactún, y así se seguían. Pero lo que es importante es que su numeración, o sea, eso nos da un poco la idea del sistema de astrología tan avanzado que tenía, de medición del tiempo, y de la misma manera tenían un sistema de numeración para llevar a cabo sus operaciones contables. Los escribas, otra vez volvemos a los escribas, preparaban registros de recibos, gastos, contratos de trueque, entradas, préstamos y operaciones. ¿Sí? Su sistema podía prácticamente medir cualquier cosa. Era un gran instrumento y decimos, fueron los primeros en utilizar ese. Los otros son los árabes, ¿se recuerdan? Los árabes fueron los números arábigos que utilizamos, pues se llaman así, arábigos. ¿Sí? Y el comercio maya se desarrolló en toda esa zona. ¿Sí? Usaban el trueque y utilizaban el cacao como moneda, parte del oro, del jade y del cobre. Cacao fue una gran forma de hacer las transacciones. Los aztecas tienen sistemas más o menos similares. Los aztecas son un poco como el equivalente a los griegos y los romanos. O sea, los romanos se copian todo el sistema griego, del sistema democrático y otras muchas cosas, ¿sí? Y lo adaptan, bueno, hasta su religión. Acuérdense que la mitología romana es una copia de la mitología griega, con otros nombres, ¿sí? Zeus es Júpiter, etc. ¿Sí? Los aztecas hacen algo parecido. Y esto, los señores, estamos hablando de épocas diferentes, ¿sí? Estamos hablando que cuando los aztecas llegan al centro y comienzan a desarrollarse el llamado Anáhuac, ya los mayas prácticamente han desaparecido. Estamos hablando de épocas que no son coincidentes, pero no por ello dejan de ser interesante todo el comercio que llevan a cabo las aztecas y sobre todo el comercio que llevan a cabo con Centroamérica, y se dice que incluso podría haber llegado hasta hacer negocios con el imperio, ¿sí?
objetos y leyendas que se cuentan. Nos llegamos ahora con los incas. Los incas también tienen un sistema de contabilidad interesante, aunque no utilizaban un registro contable en el sentido moderno. En lugar de escribir, usaban un sistema de cuerdos llamados tipo. Tipo significa nudo en chucho. ¿Sí? Sí, y era hecho a base de nudos y color de cuerda. ¿Sí? Los incas usaban un sistema de contabilidad con los quipus, y los quipus se confeccionaban con cuerdas de algodón o fibras anuales. Se teñían de colores, se formaban con una cuerda principal y cordeles colgantes. Se registraban información contable anudando los cordeles. Se usaba un sistema de posicionamiento de nudos para representar valores. Los valores, nudos y distancias entre ellos permitían distinguir el tipo de objeto y las características de la población. Los quipus eran usados solo por los especialistas, los quipucamayoc, que eran los administradores del Imperio Inca. Acuérdense que el Imperio Inca, a diferencia del Azteca o del Maya, era mucho más extenso. El Imperio Inca era, corríjanme si no, era Perú, era parte de Colombia, era parte de Ecuador, era el norte de Chile y Argentina. O sea, y además es un sistema, están los Andes ahí, un sistema de muy difícil acceso, de trayectorias muy complicadas. Sí, y ellos necesitaban controlarlo, y cómo controlar sus tributos si no era a través de estos administradores del imperio, ¿sí? También los incas usaban la yupana, eso es muy importante. La yupana era un tablero con casillas distribuidas en filas y columnas, que si ustedes lo ven, tiene una gran similitud con el arco. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo inventaron? ¿O por qué llegaron a las mismas conclusiones? No lo sé. ¿Sí? Pero es impresionante cómo el abaco va en sus diferentes etapas. No siempre fue como lo conocemos ahora, va evolucionando. Pero sí fue un instrumento de medición para hacer operaciones. Y que para el caso del comercio sirvió muchísimo. En síntesis, la América precolombina, la tributación, en la América precolombina, la tributación y otras formas de reconocimiento que de los señores naturales estuvo presente desde épocas muy antiguas. Hacia el posclásico, entre el 900 y el 1521, llegan los españoles, los imperios nativos de Mesoamérica y los Andes se expandieron con gran fuerza y sometieron a muchos otros señoríos y reinos, haciéndose de una gran cantidad de súbditos y controlando diversos sistemas tributarios. ¿Sí? Y el sistema tributario, decíamos, va a ser en función a que yo tenga una contabilidad y sepa cuánto cobrar. Tengo que ir en proporción a la generación de riqueza que en cada caso se tiene. Llegan los españoles y los indígenas quedaron como vasallos libres, pero sujetos al pago de tributos, y aparece la figura de encomienda en el caso de México. Desconozco si también en el caso de Perú la figura de encomienda, los comendadores reciben tributos de las diferentes poblaciones indígenas que les tocan porque se reparten. No lo sé, pero en el caso de México la encomienda funciona. Ahí hay tal vez una gran diferencia. Recuérdense que en el caso de México, Hernán Cortés, que es el conquistador, va a ser lo suficiente hábil para estar en buenos términos con el virrey en turno. En el caso peruano, el asesinato de Francisco Pizarro, prácticamente al término de la conquista del Perú, va a trastornar todo eso. El paso no es tan fácil. Incluso, si no mal recuerdo, un hermano de Pizarro intenta coronarse, ser monarca del Perú, independiente del Imperio Español. Pero bueno, esa es otra historia que ustedes conocen mucho mejor. ¿Qué es entonces, en resumen, la información financiera? Él dice, es como el mapa que guía a las empresas y a los inversores en el mundo económico, ayudándolos a navegar y tomar decisiones acertadas. Lo que es importante es tratar de estandarizar las políticas financieras de las empresas. ¿Sí?
cualquier informe, cualquier estado financiero que yo vea de una empresa en Perú, en México, en Australia, en Nueva Zelanda, yo pueda entenderla, independientemente del idioma que esté, pero yo verla y entenderla. ¿Sí? Esto debería ser un poco como la música. Si yo tengo las notas de música de cualquier partitura, no importa lo que yo hable, no importa, o sea, yo puedo tocar esa partitura si sé, si conozco y puedo tocar un instrumento. Sí, es un idioma universal. En el caso de la contabilidad se intenta hacer eso, no se ha logrado. Sin embargo, se trata de unificar a través de normas internacionales. ¿Por qué es importante la información financiera? Y aquí ya llegamos un poco a nuestra época. Uno, porque para tomar decisiones necesito tener información para poder hacerlo. La información es básica. Si yo no tengo información, no puedo tomar decisiones. Dos, o tomo decisiones malas. Dos, eficiencia y productividad. En el mundo laboral, la información adecuada ayuda a optimizar procesos y recursos. Con información clara, los equipos pueden trabajar de manera más eficiente, evitando errores y atributos. Tres, conocimiento y aprendizaje. La información es la base del conocimiento. En la educación, por ejemplo, el acceso a la información actualizada y relevante es crucial para el aprendizaje y el desarrollo personal. Cuatro, innovación y creatividad. La información impulsa la innovación. Al conocer las tendencias del mercado, las necesidades de los consumidores y los avances tecnológicos, las empresas pueden desarrollar nuevos productos y servicios. Lo vemos actualmente con toda la forma como se está llevando a cabo en la actualidad el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la data analytics, etc. Transparencia y confianza. En el ámbito social y político, la información es clave para la transparencia. Cuando las personas tienen acceso a información clara y veraz, se fomenta la confianza en las instituciones. Esa palabra confianza es probablemente la base de todo. ¿Sí? Fiducia en italiano es confianza. El fiducia va a derivarse financiero, finanzas, etcétera, fiduciario, etcétera. Todo esto es porque debe estar en base a confianza. Si no es en base a confianza, no funciona. Y adaptación y resiliencia. En tiempos de cambio o crisis, la información permite a las personas y organizaciones adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, ya que proporciona el contexto necesario para entender la situación. En resumen, la información es un recurso valioso que impacta todos los aspectos de nuestra vida, desde la toma de decisiones hasta la innovación y la construcción de confianza. Sin ella sería difícil avanzar y prosperar en cualquier área. Sí, resulta curioso conocer la forma en que las casas de bolsa de los diferentes países calculan el valor de las acciones que manejan a través de complicados cálculos y dando puntual seguimiento a la información financiera de cada empresa que cotiza. Y que de repente una decisión externa, lo estamos viendo con el cual el presidente de Estados Unidos, puede destruir lo que ya se había construido. En otras palabras, ninguna información financiera, por bien formulada que esté, resiste a esta palabra, desconfianza. Si yo entro en desconfianza, se desmorona todo. Lo vimos en las crisis del 29 en Estados Unidos, lo vimos en las crisis de 2008-2009 de Estados Unidos, que después se extendió a Europa. Y lo estamos viendo con los aranceles de Trump. Todo lo que se ha formulado en base, seguramente, a una muy buena información financiera, en base a una excelente contabilidad, ¿sí? La desconfianza puede destruir. Esta es un poco la idea que tengo yo para transmitirles y para darles la importancia que ha tenido a través de los años, a través de la historia, a través de los diferentes imperios que han existido en este planeta. El tener una estructura contable que proporcione información financiera y que permita tomar las decisiones adecuadas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, profesor Loren. Muy interesante la charla.
nos ha remontado por toda la historia hasta justamente el origen del papel, porque ese libro que mencionó es un libro que también he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Y Poco, sí, sí, claro. El infinito en un junco. La idea es que, yo creo que resumiendo lo que dijo, o sea, la información ordenada es lo que va a permitir esta toma de decisiones. Y mientras mayor información se tenga de las empresas, mayor capacidad va a tener la persona que toma una decisión, siempre y cuando, como dijo usted, sea esta una información que esté objetiva, que sea clara, que sea real, ¿no? Porque también pueden darnos cualquier información y si no reconocemos que hay algo errado en esa información, pues la decisión también va a estar errada, ¿no? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, Cela, alguna duda. ¿Cómo vería usted? Yo tendría una pregunta, o sea, ¿cómo ve el futuro de la contabilidad ahora con el tema de la inteligencia artificial? Fíjese que yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el mundo, porque todavía la asimilación de lo que es la inteligencia artificial, el alcance que esté teniendo, no está del todo claro. O sea, no sabemos a dónde va a llegar. Una cosa que es importante es que la inteligencia artificial hay que tomarla sobre todo en base a, a una fuente de consulta, a una fuente de información. Sin embargo, la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido, no solamente en términos de la propia tecnología, incluida la cantidad de energía que consume para poder generar eso, que es otro, sino también en base a eh, a la reglamentación que debe darse para no abusar de ellos. Yo creo que en el caso yo veía hace unos días hospital que están por inaugurar en China, en donde prácticamente los médicos veían por su ausencia. ¿Sí? La inteligencia artificial va a dar los diagnósticos, ya no hay médico. ¿Sí? Entonces, Impersonal. sí, sí, y entonces uno se pregunta, yo entiendo que un médico, y pongo ese ejemplo porque es tal vez muy claro, un médico en base a su experiencia puede tener, no sé, 50, 100, 200, 500 casos en lo largo de su vida profesional de operaciones de una determinada especialidad. La inteligencia artificial va a procesar 10,000, 50,000, 100,000, todos los casos que se le ocurran para poder dar un diagnóstico. ¿Sí? No solo un diagnóstico, sino también el tratamiento, sino también probablemente a través de robótica la operación, vamos a llegar a eso, ¿sí? La operación misma, ya se hacen operaciones a distancia. ¿Sí? Entonces, en el caso de la información financiera, pues indudablemente que va a eh, facilitar, a agilizar la información. Imagínense ahorita el caso de los aranceles de Trump. ¿Sí? A nosotros nos está causando mucho temor porque nuestra economía, a diferencia del Perú, está estrechamente relacionada con la economía americana y con la canadiense. No solo eso, en términos de, de, eh, de tener un tratado de libre comercio. No, el punto es que los productos que se hacen en México en proceso pasan a Estados Unidos, se les da otra modificación, vuelven a regresar a México para seguir su proceso. O sea, hay productos que pasan hasta 12, 14 veces la frontera para llegar a tener, sí, y es una locura. Entonces, si usted dice que voy a aplicar un arancel a un producto por la parte que no está hecha en Estados Unidos, es una locura, ¿sí? La inteligencia artificial podría ayudar. A Podría, identificar qué parte fue y qué parte no. sí, qué tornillo fue y qué tornillo no.
Sí, es una locura. O sea, en la frontera los aduaneros están volviéndose locos. ¿Sí? No saben cómo aplicarlo. Y vamos, no estoy hablando de una empresita que tiene poco control de su... No, estoy hablando de grandes multinacionales. ¿Sí? Tenemos otra pregunta del profesor Loren, Rainiero, por favor. Sí, muchas gracias, Janet. La verdad que muy, muy interesante la disertación del profesor Lauret. Efectivamente, mi pregunta iba también en línea con el tema de la inteligencia artificial, pero enfocada a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Normalmente las normas nos han sido, eh, digamos, han regido la profesión contable para, digamos, encauzar un poco nuestro análisis, ¿no? Frente a una situación en específico. Pero ahora, digamos que con la inteligencia artificial creo que ya todo está eh, mucho más pragmático, ¿no? O sea, mucho más conectado. Uh-huh. ¿Cómo ves esta parte de nuestra evolución como profesionales contables o financieros en la aplicación de las normas teniendo de la mano a la inteligencia artificial? A ver, para empezar, yo separaría lo que es lo contable, que ya puedes hacerse sin necesidad incluso de personal, ¿sí? Con lo que es lo financiero, o lo financiero que va a, a, a producir la inteligencia artificial, pero que cada quien en lo particular, cada empresario, cada jefe de empresa, cada dirigente, va a tomar sus decisiones en base a esa información, como siempre lo he hecho. Simplemente es una información más sofisticada. ¿Sí? Yo tengo, o sea, cuando yo tengo que tomar la decisión de mi empresa, ¿sí? Yo puedo decir, mi empresa viene muy bien, mi empresa se ha colocado, está ganando mercados, está vendiendo muy bien, etcétera, etcétera. Pero la pregunta no es esa. La pregunta, ¿va a ser lo mismo en lo futuro? O sea, ¿qué cosa va a cambiar en el futuro que puede afectar a mi empresa? Ahí hay casos clásicos que ustedes conocen perfectamente. Hoy se me viene a la mente el Kodak, ¿sí? Las cámaras fotográficas los rollos, los filtros para las cámaras. Y Kodak era una empresa exitosísima hasta los años 80, por ahí decirlo. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Que nunca vio venir el cambio tecnológico. Y de un día a otro quebró. Literalmente desapareció. Algunas áreas de Kodak se subsistieron adaptándose y demás. Veíamos el caso de la adaptación y resiliencia como uno de los factores de la información financiera. ¿Qué pasa entonces con la inteligencia artificial? Que yo podría pronosticar. No, ya no me interesa lo que pasó, o mejor, en base a lo que pasó, yo pronostico qué es lo que podría pasar. Viene la pandemia en el año 20, seguramente ustedes la sufrieron como todo. ¿Sí? Y una de las cosas que se hablaba en la época es que el turismo se viene abajo. El turismo va a ser una actividad prácticamente inquieta. ¿Qué es lo que ocurrió? El turismo se intensificó. Y ustedes me podrán decir, oye, pero es que ya puedo ver en la pantalla otros países, ya no tengo necesidad de viajar, va. ¿Sí? Eso es. Pero ¿qué ocurrió? Que habría que ver psicológicamente por qué la gente está viajando más. Y a lo mejor una posible respuesta es, ¿por qué? Si ya vi que en una pandemia yo voy a tener limitaciones para conocer, para desplazarme, etcétera, pues ahora que puedo lo hago. ¿Sí? Ya no es un aspecto meramente financiero o contable, ¿sí? No, es un aspecto de actitud. Entonces, ¿cómo adivinar qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser la tendencia? En eso nos puede ayudar la inteligencia artificial, es lo que indica. Sí, la inteligencia artificial nos puede dar tips. Nosotros tomaremos la decisión, ¿sí? Pero nos puedes decir
vamos, yo tengo un laboratorio farmacéutico y entonces de repente veo que lo que viene no es el que yo produzca cierto tipo de medicamento, sino que produzca medicamentos personalizados para cada tipo de organismo. Y que además lo produzca a costo que la gente los pueda adquirir. No tiene sentido. ¿Me explico? No sé si doy respuesta. O sea, la inteligencia artificial sí puede ayudar mucho, pero no lo es todo. Ok, Sí, muchas gracias. gracias. Gracias, profesor Loren. Chicos, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? A ver, de los presentes. Yo creo que eso sería todo, no sé. Simplemente, profesor, agradecerle por la charla, por la disertación. Y bueno, esperemos que podamos seguir encontrando espacios similares para tratar algunos otros temas. No, pues, Muchas gracias, buenas noches. Buenas muchas noches gracias. con todos. Muchas gracias a Muchas ustedes. Gracias. gracias. Y la verdad me da mucho gusto tener pláticas. Yo conozco Perú, he estado varias veces en Perú. Yo vivo en un poblado que se llama Metepec y tenemos una hermandad con Trujillo, en la ciudad de Ah, Trujillo. ¿Sí? Sí, y he estado allá en varias ocasiones para dar algunas pláticas y demás. Sí, estuve en el Machu Picchu el 11 de septiembre del 2001, ahí trepado. No me enteré de nada hasta que llegué al Cusco. Conozco mucho su país y quiero mucho su país. Ay, gracias. Yo espero conocer México en algún momento. O sea, Será no he ido. vida cuando quiera. ¿Cómo no? Pues muchas gracias. Esperemos que sea pronto. Claro Ok, que sí. Muchas gracias. gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Bueno, Luego. una consulta Hasta luego. para registrar nuestros códigos por la asistencia. Ah, puse un correo al inicio. Un momentito, lo vuelvo a compartir en el chat. Muchas gracias. Está mi chat. Pues me despido. Muy amable. Ay, muchas gracias. Sí, profesor Loren. Muchas gracias. Recuerden que para lo de la nota de desempeño tienen que agregar en la actividad un resumen o un mapa mental de la charla. ¿Ya tienen todos el enlace? Sí, muchas gracias. Todavía no puedo mandarlo, se va a descargar más adelante.